amigos de Enrutados Biker, estamos saliendo de una tienda departamental acá en Tuxtla Gutiérrez. Ya vamos a agarrar ruta hacia Palenque, Chiapas, pero nos acaban de informar que la ruta que íbamos a tomar, que es por Ocosingo, San Cristóbal, Ocosingo, Palenque, está bloqueada en la comunidad de Xanil. Por eso vamos a tomar otra ruta, que es la ruta supuestamente más larga, más corta, por autopista, que es por Villahermosa, Tabasco. Únicamente que el calor está de la patada por Tabasco, y pues a ver cómo nos va. Ya vamos a encaminarnos a tomar la autopista hacia Villahermosa. Pues vamos a ir ahí comentándoles todo el camino. Vamos a pasar por el famoso puente Chiapas, de ahí vamos a tomar el desvío hacia Cárdenas, Tabasco y Villahermosa, y creo que en Villahermosa nos vamos a ver con unos amigos, nos están esperando por allá. Sale, amigos, nos vemos pronto. Bien, amigos, pues ya vamos en la salida de Tuxtla Gutiérrez, en la tradicional rotonda de la Carreta, y vamos a pasar el retén ya para tomar la carretera, ahorita la carretera libre hacia Oaxaca, y más adelante está el entronque que nos va a llevar a lo que es la pista hacia Las Chuapas, Veracruz, que es la que vamos a tomar. Hicimos cambios en la configuración del micrófono, espero que ahora sí nos permita que nos escuchen mejor. Vamos a ver cómo funcionan estos cambios. Ya le pusimos un protector antivientos a los micrófonos que van adentro de los cascos. Ahorita llevamos la visera abierta, vamos a cerrarla a ver cómo funciona. Ahí ya cerramos la visera. Me imagino que se escucha menos ruido del aire, pero pues no debe de haber ruido ni con la visera abierta. Se supone que para eso son los rompevientos de los micrófonos. Ojalá y nos salga bien el audio de esta grabación. Y como pueden ver, venimos sin la 360. Vendimos la X3 la semana hace 15 días para adquirir la X5, la compramos y la fecha de entrega era ayer 13 de mayo por la tarde. Ya habíamos programado nuestro viaje para el día de hoy, 14 de mayo. Ya no podíamos cambiar el viaje, pues ya teníamos reservas en Palenque, y pues nos salieron ayer los de Amazon a las 7:30 de la noche. Me llegó un mensaje que ya no se entregaba ayer 13 de mayo, que se iba a entregar, se pospuso la entrega hasta el 21 de mayo, 8 días después, y pues ahí vamos sin 360, pero en Palenque nos van a patrocinar una, nos van a facilitar una para grabar los recorridos por allá y podamos entregar en las mejores tomas de los bellos lugares de Palenque, Chiapas, amigos. Llegamos a la primer caseta de cobro, la caseta de Ocuilapa de Juárez, Chiapas.
En este tramo las casetas son económicas, 50 pesos la motocicleta, 100 pesos los vehículos. Y se nos olvidó traer el pase llave. Este es lo malo. A ver, Rosy. ¿Es uno? ¿Van dos? ¿O dos? Ok, no ya sé. lo agarré. Agarraste mi guante. Ya. Son 50, amor. ¿Mande? Son 50, moto. Ok. ¿Te di los dos? ¿Manda? A ver. Al fondo podemos observar ya lo que es la presa de Malpaso. Es una central hidroeléctrica acá en Chiapas de muy gran tamaño. Acá tenemos 3 o 4 centrales hidroeléctricas en Chiapas. Generamos lo que es energía para todo el país y creo que para Centro y Sudamérica también. Y el colmo, en Chiapas tenemos las tarifas más altas de energía eléctrica. Pues ahí podemos observar el puente Chiapas. Este es el emblemático puente Chiapas. Tiene como unos 25 años que lo hicieron, que hicieron esta ruta, esta pista, porque no es autopista, sinceramente. Es una carretera de cuota. Y tuve el honor de haber trabajado en esta pista. En ese tiempo trabajaba en lo que era la construcción. Miren qué belleza, la presa de Malpaso, puente Chiapas. El puente Chiapas. Muy bonito, la verdad. Así es. En las oficinas de la constructora, y pues ahí trabajamos en lo que fue el diseño, no el diseño inicial, el diseño posterior de este puente, insumos de materiales, visitas de obra, supervisábamos los trabajos y pues entrábamos en lancha desde Apicpac, más o menos de por donde está la primera caseta. Ahí tomábamos la lancha y llegábamos hasta este lugar. Fue hace como 25, 28 años más o menos. Toda esta zona son brazos de la presa. Como les decía, la presa de Malpaso es la más grande del estado de Chiapas y abarca pues muchos municipios, varios municipios del estado, como es Raudales, Malpaso. Y recapitulando de las presas, son 4 presas las de Chiapas. Primero está presa La Angostura, que está en Acala, Chiapas. Luego sigue la presa de Chicoacén,
que está en San Fernando, Chiapas. Luego esta presa de Malpaso, que está en Raudales, Malpaso, Chiapas, o Mezcalapa, Chiapas, como le acaban de cambiar de nombre. Y al final está la presa de Peñitas. Son 4 presas con las que contamos acá en el estado de Chiapas. Y la más grande es esta, la presa de Malpaso, la que acabamos de cruzar. Allá está el Cerro de la Pava, el de ahí enfrente. Miren qué bonito se ve el cerro. Hay acceso hasta la mera punta que estamos viendo. Bastante, diría yo. Disculpen que a veces escuchan que... Y ahorita se sintió feo, ¿no? Sí. Pero es que el calor está, de verdad, háganse cuenta que están al lado de un fuego, de un... no sé. Pero estamos a 40 grados ahorita. Yo ya voy sudando. Yo creo que estamos a 40, pero con sensación de 43. Yo creo. Y pues como ven, ya pues llegamos a Tabasco, a zona geográfica de Tabasco. En este momento sí no se puede decir que Tabasco es un Edén, porque el calor está. Voy a abrir mi visera a ver si el aire no perjudica el sonido, pero ya no aguanto, Sí, igual yo siento peor porque el calor, haz de cuenta que tengo una secadora en la cara. Ajá. Su madre, no, la voy a cerrar. Antes la ruta era hacia acá, hacia este lado, que estaría rico, Villahermosa libre, nada más que es una zona, le llamamos la selvita. Es una zona de curvas, subidas, bajadas, carretera muy angosta, y hacíamos creo que como 1 hora y media de acá hasta Villahermosa, pero o casi 2 horas. Prisa. Ahorita estamos haciendo prácticamente 45 minutos de aquí hasta Villahermosa, Tabasco, por la nueva ruta, que fue una de las pocas cosas buenas que nos dejó el gobierno anterior. Atravesar la carretera de cuota en la que vamos, atravesarla casi en vía recta por pura planada. Que ya estaba esa carretera desde hace muchos años, ese proyecto ya estaba. Tienes toda la razón, pero pues él la terminó. Él la terminó, porque sí, estaba parada, sí. Estaba detenida. Sí. No sé qué presidente la inició, pero sí estaba detenida esa. Sí, la inició Peña Nieto. Ok. Pero estuvo detenida como 3 años, y ya este señor, el viejito, ya vino a reactivarla, y pues en 2-3 años la abrieron. Nos tocó cruzarla cuando era terracería, cuando estaban en construcción. Ajá. Una ruta bonita, ¿te acuerdas? Sí, la verdad que sí. Veníamos en la poderosísima BX 250 de Itálica. Ajá. Una moto que la verdad sí nos dio batalla. Ajá, acuérdate que venimos en una temporada de tiempo de lluvia y estaba, pero sí estaba feo ese tramo. Pero nos arriesgamos. Y me acuerdo que el último viaje
de Villahermosa a Tuxtla, le hicimos en la BX 250, en este tramo precisamente, y en una pendiente que está de allá, lógicamente en sentido contrario, quisimos rebasar un tráiler y no podíamos avanzarle, y fue donde te dije, hija, ya no nos aguanta una 250, ya necesitamos más cilindraje, pero tú me dijiste, no, ¿para qué? ¿Para qué quieres correr más si con esto es suficiente? Y no querías, ¿verdad? Exactamente, la verdad es que sí, a mí sabes que no me gusta mucho la velocidad, pero pues se acostumbra uno. Sí, la ventaja es que puedes hacer rebases rápido, así sea en pendiente como la de ahorita. Para mí, para eso sirve una moto de alta cilindrada, no para ir rompe a 140, 160, 180 como otros amigos. Pues no, creo que fue en esta pendiente, no avanzábamos, no subíamos. Sí, cuando íbamos, ¿no? Cuando veníamos atrás del tráiler y ya traíamos un tráiler de frente, y pues te dije, no, ya no. Y yo en silencio empecé a buscar una cilindrada más alta allá en Tuxtla cuando llegamos, y creo que a los 15 días ya la tenía. Rosy no quería, se estuvo poniendo todo el tiempo a que yo la comprara, pero pues como dice el dicho, más vale pedir perdón que pedir permiso. Ya después ella me entendió que sí era justo y necesario realizar el cambio de moto, más que nada de cilindrada. Pero sí, esa BX250 nos paseó bastantito. Hicimos muchos viajes a Villahermosa, viajes de trabajo. Y esa moto la compramos en Palenque, Chiapas, en una tienda de allá. Fuimos por ella. Ajá, e hicimos el recorrido por la vía de Ocosingo, que se los vamos a platicar ahora que regresemos por esa vía. Les vamos a platicar el primer recorrido que hicimos con la BX250. Exactamente, acá nos regresamos la vez pasada cuando estaba en muy esta salida, feo. ¿no? Ajá, pero íbamos hacia Palenque y nos regresamos y nos fuimos y entramos en un caminito para entrar para ya no pagar la caseta de regreso. Y nos fuimos, ya por un caminito para salir en el pueblito que está ahí en la otra carretera. Y ya hemos llegado al entronque con la otra carretera que venía de donde veníamos antes, perdón, donde circulábamos antes, Malpaso. De ahí viene la selvita. E hicimos 7 minutos nada más, no 15. Antes se hacía en una hora. Una hora para cruzar la selvita. Ajá. Y ahorita ponle exageradamente 10 minutos, está súper bien. Sí, la vez pasada tomamos el tiempo en coche y hicimos 15. Hemos llegado al lugar que se llama Estación Chontalpa. Vamos a comer piña. Acá, pues como su nombre lo indica, es una estación de ferrocarriles que estaba totalmente abandonada años atrás, y pues la reactivó el gobierno anterior. Modernizó las vías, modernizaron los vagones, las máquinas. Y hasta el pueblo, ¿no? Un poquito. Aquí por donde está ese carrito blanco. Ajá. Ahí está la no sé si es botica. Aquí ya no hay nada. Ya no. Y pues esa es la nueva estación de ferrocarriles, Estación Chontalpa. Antes esto era un cochinero.
muy dejada, sinceramente muy pues sí la compusieron, ¿no? Muy al olvido, no es dejado, muy al olvido. Ajá. Estaba. Y pues ahí están las piñas, nada más que acá se piensa bajarte por el calor. Lo que uno quiere ya es llegar al destino. Pero no veo cocos. Mira acá en estos, mira amor, acá te hubieras estacionado. Sí, tienes razón, pero ya. Date la vuelta y te estacionas allá adentro. ¿Y por qué están parados? Y hemos llegado a Huimanguillo, Tabasco. Como dijera una amiga, la ciudad de las piñas. ¿Nos metemos por acá? Sí, ¿no? Hacia allá derecho es hacia Cárdenas, Tabasco. Es otra vía también para poder llegar a Villahermosa. Y esta es por toda la orilla del río. Es más angosta, hay un poquito más de topes. Y hemos tomado tiempos y se hace casi lo mismo. A ver dónde hay sombrita y refresco y aguas. Ya me vengo deshidratando. Sí, yo también ya traigo la boca seca. Pero igual y en este tramo no creo que haya, y si haya, ya ves que la carretera es muy angosta y no hay donde. Sí pues, pero por ejemplo acá hay, mira. Acá hay una. Pero ahí adelante, nos quedamos. Ahí abajo del mango, en la casetita. Ay, coco. Dile que pase, dile que pase. ¿Me puedo meter? ¿Me puedo meter para bajar? Ya, cállate. Uy. Y nosotros para Palenque. Y nos están informando que... Gracias, mi hermano. Gracias, cuídate mucho. Sale. Gracias, hasta luego. Ahorita nos... Y lo peor es que en el tramo de Macuspana hacia Bajadas Grandes están ampliando el tramo, están ampliando la carretera, y pues lógicamente hay mucho tráfico, hay zonas donde hay que detenerse, y detenernos bajo este sol y este calor, pues ahí está muy feo. Y este camino grande, esta carretera grande es la que viene de Cárdenas, Tabasco. Si se dan cuenta, la magnitud del río está enorme. Hemos entrado a la ciudad de Villahermosa, Tabasco. El calor está todo lo que da, 40-41 grados centígrados, con una sensación de unos 43, 44, ¿no, Rosy? Ajá, yo creo que sí. Y pues para cruzar Villahermosa tenemos que pasar exactamente en medio de la ciudad. Hay unos libramientos, pero al parecer hay muchos topes y tarda uno más. El libramiento no tiene nada. Entonces cruzamos por
por en medio de la ciudad, por la vía antigua. Es el único semáforo que me acuerdo. O si no te dicen, ahí cruzando la Carlos Pellicer y se llega a tal lugar. Y este es el famoso malecón de Villahermosa, Tabasco, el que está a la derecha. Y prácticamente ya cruzamos Villahermosa. La verdad está muy rápido, muy fluido el tráfico. La verdad. Ajá. No nos llevó ni 10 minutos cruzarlo. Pues para hacer la hora pico, así es. Está bastante fluido. Amigos, ya hemos cruzado lo que es la aduana de Playas de Catazajá. Ahí tenemos que tomar a mano derecha para llegar a Palenque. Está a 28 kilómetros. Pero decidimos ir a comer a un restaurante que se llama Pajonal, al lado, en la laguna de Playas de Catazajá, y es camino hacia Escárcega. Bueno, la carretera hacia Escárcega. A pocos kilómetros vamos a dirigirnos hacia la izquierda, ya para entrar a Pajonal. Es un lugar muy bonito, la verdad. Una comida muy rica, muy sabrosa. Y pues ya son las 4:25 de la tarde. Estamos a 39 grados centígrados, ya en la zona de Palenque, Chiapas prácticamente. Y pues ahorita les contamos cómo nos va por allá en el restaurante Pajonal. A 3 kilómetros aproximadamente del crucero donde está la aduana, tenemos la desviación a mano izquierda hacia Pajonal. Está como a 5 kilómetros aproximadamente de la carretera internacional. Ay, mira, este está hermoso. Ahí tenemos ya parte de la laguna de Playas de Catazajá. Está bonito para acampar aquí. Y pues hemos llegado a nuestro destino, primer destino, que es Restaurante Pajonal, acá a orillas de la laguna de Playas de Catazajá. Miren qué bonito.
hermoso, la verdad. Vale. Perdón. ¿Te lastimé? No, mi amor, me agarró un calambrito. Ah. Buenas tardes. ¿Qué vale, Alex? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí estamos de vuelta, sí. ¿Ya ves? Y no nos puede fallar la visita aquí a Pajonal. Sí, de verdad. Es indispensable, ¿no? Sí, la verdad. ¿Ya ves cómo estás, Alex? Bien, bien. ¿Cómo estamos? Sí, gracias. Gracias. Traigo la metracilla, Alex, para Claro que sí, como no. De entrada, ¿esto con el colgante? Ah, sí, pues. No, ya no. Ya no, Alex, gracias, ya. ¿De tomar qué tienes preparado? Nada, jamaica, refresco, coca, michelada. Una miche. ¿Una leche? Sí. Ahí con una jarra de limón. Aunque me dé sueño. Estamos ya comiendo acá en el restaurante El Pajonal. Miren estas delicias. Un robalo en postas o medallones. Frito a la leña. Riquísimo. ¿Está bueno? Y ya nos habían pasado una tortilla con ajo y queso, pero Ya no la comimos. ya nos la comimos. Ya no se las enseñamos. Y acá estamos disfrutando de la sombrita. Todo muy fresco. Acá es restaurante Pajonal en playas de Catazajá. Súper recomendado. Miren esta salsita que nos pasó el buen Alex. Está buenísimo. Para chuparse los dedos, la verdad. Hablando de chuparse los dedos, ya se están chupando los dedos. Que está buenísimo. Vamos a agarrar un chicharroncito. Vamos a echar agüita de chilito. Y un pedacito de chile. Vamos a ver cómo está esto. Miren qué ricura. Mira,
creo que ya hasta ahí llegamos. Pedimos un pescado para los dos, muy grande, muy bien servido y precios muy económicos. Y el sabor, la sazón, de verdad está muy bueno. Se lo recomendamos mucho. Provechito. Aquí estamos en la tranquilidad, disfrutando de la laguna de playas de Catazajá. Vimos el atardecer, estamos esperando que salga la luna, dicen que se pone bonito. Bueno amigos, pues nos agarró la noche acá en Pajonal, esperando el atardecer, muy bonito atardecer al lado de la laguna. Y ya estamos saliendo casi a las... son 7:31 de la noche.
nos dirigimos hacia Palenque, nuestro destino final del día de hoy. Son 25 minutos, 30 minutos aproximadamente de acá de Pajonal a Palenque, Chiapas. Una comida muy deliciosa ahí en el restaurante con el buen amigo Ale. Siempre nos atiende de maravilla, nos da lo mejor que tiene. ¿Qué te pareció la comida, Rosy? Ay, deliciosa. Con decir que no terminamos un pescado entre los dos. Ah, no sí, lo pues. terminamos y quedamos bastante más que satisfechos. Yo creo que quedamos súper llenos y riquísima, la verdad. Ay, qué rico. Ajá. Ahorita estamos a una temperatura de 30 grados centígrados. Acá se siente el fresco, pero cuando estábamos hace rato allá en la laguna, de hecho venimos todos sudados de puro, ¿cómo le llaman? Bochorno. Ajá. Hemos llegado a lo que es la colonia Pacalná. Cuidado. Está fresco, ¿eh? Sí, pero cuando te paras ya se siente. ¿Será? Y pues hemos llegado a Palenque, Chiapas. Estamos a 33 grados, no está muy fuerte el calor. Y aquí a mi mano derecha está Hotel Dimarco. Si se dan cuenta es zona biker. Se los recomendamos ampliamente, es muy buen hotel. Muy cómodo, muy limpio. Acá nos dan un buen descuento a todos los motociclistas y aparte ya cuenta con su cargador para vehículos eléctricos. Muy completo este hotel, precios accesibles, más que nada para nosotros los bikers. Menciona que eres biker y pues te dan tu descuento.
muy cómodo, muy limpio y descansas súper chingón. Acá nos vamos a hospedar, nada más que vamos a hacer un pequeño mandado más adelante. Y estamos oficialmente en Palenque, Chiapas, pueblo mágico, y es la famosísima cabeza maya, ícono de Palenque. Y pues ahora a descansar.